La demonología es el estudio de la existencia de criaturas llamadas demonios. Los estudios se basan principalmente en creencias que tienen raíces en tradiciones populares y religiosas, que a su vez manifiestan profundas convicciones sobre la existencia de seres pertenecientes a una dimensión paralela de la naturaleza maligna y dotados de poderes que utilizan para influir en la vida y el destino de los seres humanos. La demonología también incluye la clasificación de los demonios, sus nombres y sus poderes específicos, y el estudio de los diferentes géneros, como las que hay en la demonología cristiana, la judía e incluso la japonesa. Los demonios se subdividen y clasifican en base a una escala jerárquica de tipo militar y con un orden en legiones, un ejército real organizado y con oficiales y soldados. Personalmente, conocí a un monje consagrado carismático de los hermanos maristas, quien se dedicaba a los exorcismos y era demonólogo. Y bueno, en el momento que estoy grabando esto, suceden cosas extrañas como movimientos en las ventanas, con lo cual quiere decir que vamos por buen camino. Él decía que la actividad demoníaca tiene 7 manifestaciones bien diferenciadas, y él las dividía de la siguiente manera, partiendo de sus estudios en demonología. La primera era la sugestión diabólica. Son víctimas de esta actividad las personas que hacen un pacto explícito con algún demonio, dándose o entregándose o consagrándose a él, bautizándose con su propia sangre en su nombre, cayendo inexorablemente bajo su poder despótico, del cual difícilmente se puede salir y ser liberados, por lo menos completamente y de por vida. Estas personas son aquellas que ejercen deliberadamente la llamada magia negra, como ser todos los que forman parte de cualquier secta satánica, las que incluyen también las llamadas misas negras, con la profanación de las famosas hostias consagradas. De paso, también él contaba que estos ritos satánicos se multiplicaban cada vez más con el aumento de las sectas en todo el mundo cristiano y también en naciones netamente llamadas católicas. Luego tenemos los disturbios externos diabólicos, que son aquellos sufrimientos físicos, como golpes, bofetadas, palizas, puñetazos, flagelaciones, empujones, caídas de objetos sobre las personas, etc., como se pueden constatar en tantísimos casos que a veces se llaman también con el nombre de maleficios. Son hechos que se encuentran a menudo en la vida de algunos santos incluso, como San Benito Abad, San Francisco de Asís, Santa Gemma Galgani, el Santo Cura de Ars, el Padre Pío. Verdaderamente son casos inexplicables bajo el aspecto humano y científico. Él contaba que lo habían ido a visitar varias personas víctimas de muchos de estos disturbios que realmente producen un verdadero pánico en las personas. Y estos hechos son solo curables mediante oraciones de liberación y también de verdaderos exorcismos. Y cabe destacar que para hacer un exorcismo hace falta saber mucho y tener muchos estudios, además creo yo también de tener algún don natural desarrollado. Bueno, la tercera de estas manifestaciones es la infestación diabólica, que son los asaltos de un demonio sin atacar directamente a la persona, más bien a sus posesiones, como ser casas, campos, autos, muebles, las almohadas, incluso colchones, animales, plantas, cosechas. A él le gustaba la definición que decía: son molestias que el demonio ejerce sobre una persona hasta llegar a influir en su guía directiva, pero sin poder sustituirla, es decir, sin sofocar el uso de la inteligencia y de la libre voluntad. No por nada hay un ritual que tiene varias bendiciones apropiadas para estos casos.
Pero desgraciadamente hoy en día los mismos sacerdotes a los que deberían explicarles o conocer el tema se niegan a ir a bendecir las casas, los campos, las cosechas y a hacer estos famosos ritos de liberación. Él mismo, un monje católico, carismático, de la línea carismática, lo que lo diferencia un poquito, pero bueno, era católico consagrado, decía que la fe poco a poco desaparece. Y entonces todas estas entidades penetran con mucha más facilidad y hacen estragos en la poca fe de los creyentes, quienes en vano acuden a los sacerdotes. Él mismo lo decía. Después tenemos como otro de los puntos, las vejaciones diabólicas, que son formas y manifestaciones más o menos graves que pueden golpear a personas o grupos familiares o sociales en su salud, en su conducta y en sus comportamientos, en el trabajo y en las relaciones recíprocas. Resulta difícil no ver la obra y el asalto de estas entidades a través de una verdadera vejación, por ejemplo, en la obra destructiva de toda una familia. Separaciones de los componentes de una familia, ciertas enfermedades que escapan a cualquier análisis clínico y que inmediatamente desaparecen si se hace algún tipo de liberación o de sanación espiritual, ¿no? Y bueno, cuántos males, él decía, cuántos males actuales son debido a estas vejaciones llamadas demoníacas y que nadie las tiene en cuenta. Otro de los puntos son las llamadas invasiones diabólicas, que son señales intelectuales y un desdoblamiento intelectivo, pero no volitivo, mediante lo cual la voluntad permanece aún libre de obrar según los dictámenes del libre albedrío. Estas son situaciones tanto más difíciles sea de diagnosticar como de curar. Se precisa verdadero análisis neuropsiquiátrico y parapsicológico bien profundo antes de resolverlo. De hecho, ninguna actividad extraordinaria es más propicia para un demonio para obrar tan engañosamente como en estos casos, porque pasa desapercibido. Pasa desapercibido su accionar, porque se le adjudican a otras causas. Se trata en verdad de una separación del intelecto de la voluntad, por lo cual el intelecto sigue al demonio y la voluntad permanece en una confusión total. Pero en filosofía resulta que el intelecto es la luz de la voluntad, lo cual obedece al mismo proporcionalmente a la forma como el intelecto presenta la verdad a la misma voluntad. Pero si el intelecto es apartado de la verdadera luz de la verdad, a causa de la acción demoníaca, la voluntad permanece huérfana, sin guía. Debido a esto, sabemos que las acciones cometidas por una persona bajo una invasión diabólica no son pecados, por llamarlo de alguna forma, atribuibles a la persona que los comete, aun en el caso de que la voluntad permanezca libre, porque no está iluminada en la verdad de poder obrar con plena lucidez. Él lo mencionaba así porque evidentemente él formaba parte de la Iglesia Católica y es el léxico utilizado, pero podemos leer entre líneas también, sacando un poco de este léxico muy específico, conceptos que se utilizan en otras disciplinas o en otras religiones incluso. Está hablando de guías espirituales, además del libre albedrío y está hablando del intelecto como de la capacidad de razonar. O sea que no es algo que esté limitado a una religión. Esto se lleva a términos generales. Si bien surge de un estudio hecho por un religioso católico. Y luego tenemos las posesiones diabólicas, que son formas graves de presencias demoníacas, en donde un demonio toma posesión de un cuerpo humano. Esto implica manifestaciones que se traducen en hacer, ver, sentir y decir cosas o hechos que el poseso jamás haría si no estuviera en estado de posesión diabólica.
ya que en su estado normal jamás haría semejantes cosas, siendo el demonio o los demonios los que obran a través de su persona. Estas manifestaciones demoníacas son muy raras y se pueden presentar en cualquier ser humano, santo o pecador, por llamarlo de alguna forma, de cualquier edad y condición social, sin distinción de razas ni categoría social, y hasta el presente todavía no se sabe el porqué de estas posesiones. Para la Iglesia es un verdadero misterio. Algunas otras ramas de investigación hablan de, gente que tiene cierta facilidad para adquirir esto por ser portales, pero eso ya escapa por lo menos a lo que manejan en el campo católico apostólico romano, ¿no? Pero no importa, de todas formas lo reconocen como una de las, que es la que nosotros más conocemos a través de las películas en realidad. Luego tenemos las obsesiones diabólicas, que es la forma más grave, pues comporta la presencia permanente del demonio o demonios en un cuerpo humano. Implican manifestaciones de un bloqueo mental, intelectivo, volitivo y afectivo. Se pueden dar manifestaciones externas terroríficas como conocimiento de lenguas ignoradas por la persona poseída, conocimiento de cosas ocultas, una fuerza extraordinaria que se llama sansonismo, un conocimiento de las demás inteligencias y cosas de este estilo, digamos. Forma típica de estas manifestaciones es una gran aversión a cualquier cosa que sea sagrado, de cualquier religión. Hay que tener mucha atención, prestar mucha atención y tener mucho estudio, porque en estos casos es donde más se suele manifestar el camuflaje, digamos, de los demonios. De hecho, muchas veces ocurrió, según él contaba, que la persona que estaba con este problema incluso iba a misa y comulgaba. Y luego era que le venían, digamos, esas manifestaciones de obsesión diabólica y empezaba con todas estas a demostrar y a tener este tipo de manifestaciones. Él decía que todos somos luchadores en contra de los demonios, ¿no? Es como luchar contra un enemigo, y es un efecto, digamos, de quizás si uno lucha es porque está del otro bando, ¿no? Obviamente. Así que, estas son las siete maneras de presentarse estos demonios, de manifestarse y de alterar la vida de las personas. Esto es desde un punto de vista católico, apostólico romano, contado por un monje consagrado de la rama carismática que se dedicaba a los exorcismos, que sabía mucho. La verdad es que sabía mucho, era muy amplio de conciencia, además. No era un ser cerrado, sino que, podía aceptar esto de hablar de guías espirituales, de abrir un poquito el léxico, aunque sea, ¿no es cierto? Porque todo lo que tiene que ver con demonios está en todas las religiones positivas, por supuesto. Por eso hablábamos antes de que hay demonología, estudio o demonología en japonesa, judía, además de la católica. Dentro del cristianismo están las diferentes vertientes también, según si es apostólico romano, si es ortodoxo. Pero sí, lo que hay que sacar de esto es que todo lo que tiene que ver con estos demonios ya más o menos sabemos, y no es bueno tampoco mencionarlos mucho, pero sí conocer este tipo de cosas y que no se limita a lo que vemos en las películas. Que por supuesto da un gran golpe de efecto, pero además de esto tenemos otro tipo
de interferencias, por decirlo de alguna forma, y que quizás uno no le presta atención y debería. Y esto no tiene que ver, yo no lo estoy presentando como solamente lo que se menciona en la Biblia como que le van cambiando el nombre porque bueno, ya sabemos las traducciones, ¿no? Pero lo que normalmente la gente considera que pertenece a un dogma católico, sino en general y desde el principio de los tiempos, con diferentes nombres, se ha hablado de estas entidades, vamos a llamarlo así, para ser más amplios y abarcar más. Estas entidades nefastas, malignas, que se dedican a vivir de nosotros, de nuestra energía, en el mejor de los casos, digamos, y de ahí en una escalada, y según también el poderío de cada uno de ellos, porque son todas entidades diferentes, con diferentes potencias. Así que, bueno, esto lo pueden hacer todas esas entidades, tener en cuenta eso, que no se limita solamente ni a uno ni a un dogma, sino que esto abarca a todos, y que hay muchos del otro lado. Bueno, lo bueno es que, digamos, esto está más o menos estudiado en casi todas las culturas, o en todas, digámoslo así, está estudiado y que es necesario, en el caso de verificar algo de esto y necesitar una ayuda, recurrir a alguien que sepa, porque también en esto hay mucha gente que toca de oído, como normalmente se dice, y que quizás algo de conocimiento tenga, en el mejor de los casos, porque en otros directamente no saben nada, pero sabe un poco, y es peligroso que alguien sabiendo poco meta la mano a tratar de liberar o de ayudar, aunque sea con la mejor de las intenciones, pero puede resultar perjudicial, tanto para quien lo está sufriendo como para quien lo va a hacer, porque el desconocimiento de cómo manejar a estas entidades realmente puede desatar un desastre. Entonces, si alguna vez alguien tiene que recurrir o consultar o lo que sea, tiene que verificar primero que esa persona conozca muy bien de lo que está hablando y sepa hacer las cosas como corresponden. Es decir, que tenga conocimiento no solo sobre demonología, que no necesariamente tiene que haber hecho un curso con un título, saberlo, aunque sea por tradición oral, porque pertenece a una tribu, a un grupo, lo que sea, pero que tenga el conocimiento fehaciente y que sepa cómo luchar contra ellos y ayudar a la persona de una manera efectiva y sin contragolpes, por llamarlo así. Y bueno, con todo es como con las profesiones, ¿no? Si uno va a un cirujano, porque en este caso sería como un cirujano astral, por llamarlo de alguna forma, que de hecho existen, uno se va a cerciorar de que el cirujano sepa lo que tiene que hacer, haya estudiado, conozca la fisonomía, tenga conocimientos adecuados, pueda hacer todo sin ningún problema para ninguna de las partes. En este caso es exactamente lo mismo, pero a nivel espiritual. Espiritual y en parte física, pero estamos hablando ya de otra realidad, de otra dimensión. Así que bueno, ahí los dejo con la demonología, que existe, incluso se imparten seminarios en el Vaticano. De eso es de lo que yo tengo conocimiento, calculo que también se realizarán en otros lugares y con otras creencias se realizarán cosas similares. Obviamente por nuestra cultura lo que más podemos conocer es esto, porque bueno, yo conocía a este exorcista, a través del cual me informé de todas estas cosas. Así que, bueno, esto también está en el mapa, esto figura en el mapa y es lógico que esté ahí porque venimos de hablar unos videos atrás sobre las diferencias entre diferentes entidades negativas
Y tiene que ver con esto, ¿no? Cuando se estudia demonología se estudian los nombres, se estudian las jerarquías y bueno, todo este tipo de cosas. Así que bueno, por eso está en el mapa, porque es un conocimiento que lo tienen unos pocos. Y yo no sé si realmente en este caso la difusión de que lo sepamos todos, por ejemplo, no sé si sería tan bueno porque también hay que estar muy centrado psicológicamente para tener este conocimiento, porque puede llegar a ser muy perturbador. Entonces, si alguien no está en su eje, o bueno, cualquier cosa, cualquier miedo que tenga, qué sé yo, esto lo puede detonar. Entonces, realmente quien sepa esto, quien lo estudie, tiene que tener un temple. Y ya digo, yo creo que incluso un don desarrollado para estas cosas. Así que bueno, es un punto más en el mapa y seguimos avanzando.